Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la atención puesta principalmente en la Cámara de Diputados, en un día que el tema de atención, de máxima atención, fue el acuerdo con el Fondo Monetario. No se anunció todavía cuándo se va a firmar el mismo, pero se informó sobre lo más sustancioso, que es el monto que va a tener, que son 20.000 millones de dólares. Hoy habló también la vocera del Fondo Monetario, no dio precisiones sobre el tema, pero claramente es eso. El gobierno tuvo el guiño del fondo para hacer ese anuncio, justamente para seguramente calmar a los mercados. A nivel legislativo, bueno, eso tiene muchísimo que ver con lo legislativo. Recordemos, hace apenas 8 días se trató acá en la Cámara de Diputados el decreto de necesidad de urgencia que se aprobó, se le dio luz verde, y eso, bueno, fue una señal pedida justamente para los mercados, fundamentalmente para el Fondo Monetario. A nivel de la actividad local, bueno, hubo muchas reuniones de comisiones, bueno, de todo eso, del fondo, de la actividad que ha sucedido y que va a suceder justamente en estos días. Les vamos a hablar a lo largo de esta hora y media. Primero vamos rapidito a los títulos y después les presento a quienes me acompañan. Títulos del día: Comisión de Minería. Hubo exposiciones sobre emprendimientos en provincias mineras. Eso se desarrolló ayer en la Cámara de Diputados. Dictamen de la Comisión de Salud del proyecto. Ya tiene dictamen el proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, pero le falta un dictamen clave, que es el de la Comisión de Presupuesto. Y nuevas autoridades en derecho parlamentario. El diputado cordobés Juan Brugue fue nombrado como nuevo presidente de la Asociación de Derecho Parlamentario. Vaya desde aquí nuestro saludo al diputado cordobés. Y bueno, ya les presento a quienes me acompañan. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente, una semana cargada que viene con la estela, si se quiere, de lo que fueron las 2 semanas anteriores, con sesiones acá en el Congreso. Ahora la mira en términos legislativos obviamente se pone sobre el 3 de abril, que es la discusión en el Senado respecto de los pliegos, pero sí hay muchos anuncios por parte del Ejecutivo. Esto que mencionabas vos recién, la cuestión del Fondo Monetario Internacional, no hay detalles, pero sí está en la cifra, ¿no? Que por lo menos la Argentina le va a solicitar al fondo, y después, en todo caso, el directorio o el board del fondo tendrán que aprobar o no. Así que un poquito de todo eso vamos a estar hablando. Seguro. Y quien se sale de la vaina ya, Daniela, ¿cómo estás? Toda la información. ¿Cómo estás, José? Yo Hola, veía Pablo. que se movía, saltaba casi en la silla. Sí, me hablas del Senado. No, y aparte, un poco vamos a estar hablando de esto en línea con lo que va a pasar con los jueces de la Corte Suprema. Esta semana hubo declaraciones por escrito, obviamente, de los 2 jueces designados por decreto, de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo, en el marco de una causa que está en manos de el juez Alejo Ramos Padilla para declarar la inconstitucionalidad del nombramiento de estos 2 jueces. En ese marco es que se presentaron 2 escritos de los 2 jueces designados por decreto. El del Hijo, más que nada, haciendo hincapié en que él busca un acuerdo con el Senado, justamente por eso fue que no renunció a su juzgado. Y después Mansilla, que defendió su nombramiento en comisión por decreto, y que dejó para mí una frase clave que después vamos a estar repasando lo que estuvo diciendo. Recordemos que Mansilla es el candidato que menos posibilidades tiene de ser aprobado en el Senado. Vamos a estar hablando también de ese poroteo. Pero dijo algo que para mí fue muy importante, que es la única forma de remover a un juez es a través del juicio político. Eso se va a dar, para mí tiene como una repercusión directa con lo que justamente plantea la oposición del Senado, que es rechazar su pliego para que deje su cargo inmediatamente. Ya de alguna forma, si bien el juez, el cortesano, no se pronunció con respecto a qué va a hacer si el Senado lo rechaza, me parece que ya la postura que impuso en ese escrito refleja también el argumento de Casa Rosada, que corresponde que se mantenga en su cargo hasta el 30 de noviembre, aunque
el Senado lo rechace. De eso vamos a estar hablando. Y sí, por supuesto también hay un montón de cuestiones en la agenda legislativa que se van a dar a luz en las próximas semanas. Desde ya, primero lo que se me viene a la cabeza es el vencimiento de los mandatos de los auditores de la AGN que se vencen ahora, los que corresponden al Senado, que se suman a los otros 3 que nunca fueron cubiertos de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, quedaría una AGN vacía, paralizada, con el presidente nada más en la cabeza. Juan Manuel Olmos. Con Juan Manuel Olmos. Y ¿qué repercusiones puede llegar a tener eso de cara también a la sesión del 3 de abril en el Senado? Si van a haber propuestas para cubrir esas vacantes o si va a ser una AGN que quede paralizada por el resto del año. Después, por otro lado, también tenemos, por supuesto, que los proyectos de los proyectos previsionales que ya empezaron a tratarse en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero que también requieren de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Que eso va en línea también con lo que mencionabas en los títulos recién, José, con respecto de la declaración de emergencia en discapacidad, ¿no? Una comisión que preside José Luis Espert, candidato a la Libertad Avanza, también que lo que un poco mencionan algunos es, tenemos un presidente de la comisión que está pensando en campaña, entonces como que la comisión no está paralizada, ¿no? La comisión tapón. Eso en algún punto puede que también se lleve al recinto en las próximas semanas para hacer un emplazamiento de la Comisión de Presupuesto en línea con ¿qué? Con la tercera cuestión que quería mencionar, que es el tema del caso Libra, que quedó en la nada, se podría decir, porque bueno, sí, los dictámenes fueron presentados formalmente la semana pasada, pero todavía no hay un pedido de sesión. ¿Por qué no hay un pedido de sesión? Porque todavía no hay un acuerdo. Hay una fecha estimativa que es de acá a la primera semana de abril. Recordemos que también incluye no solamente la creación de la comisión investigadora, sino que pedidos de interpelación a funcionarios, dentro de ellos el único más viable de que se pueda aprobar. La semana que viene, perdón. No, la otra sería. ¿Estamos ya la semana que viene? ¿No La semana que viene. La que viene es esta y la que viene perdón, son 2 semanas que van a ser. Sería la segunda. La fecha que habían deslizado en la estimativa. La semana que viene arranca abril. Sí, no, perdón, me equivoqué yo. No, todo bien, la fecha estimativa es el 8, bien. El martes 8, así que Perfecto. sería la segunda semana de abril, tenés razón. Y bueno, en ese marco también va a venir en abril el jefe de gabinete a dar su informe de gestión. Claro. Eso está confirmado, lo que no está confirmado es la fecha todavía, pero bueno, ya mañana vence el periodo para remitirle las preguntas al Ejecutivo, dentro de las cuales seguramente se incluye un buen número de preguntas con respecto al tema Libra. Sí, pero bueno, aparte también la oposición quiere la palabra interpelación. Claro. Esa palabra es clave para la oposición justamente en el marco de que el Congreso tenga un gesto en pos de expresarse de alguna manera con respecto de lo que fue toda la criptoestafa que se desató en febrero. Pero bueno, el Senado ya fracasó en su intento de la comisión investigadora. Es probable que en diputados tampoco prospere. Así que si querés también podemos hablar de eso, José. Pero bueno, sí, van a ser semanas calientes. Ahora estamos como una especie de impasse en el que estamos todavía digiriendo todo con fuertes declaraciones del Ejecutivo, ¿no? Con respecto al fondo. Pero acá en el Congreso, los temas legislativos en las próximas semanas van a ser picantes. Así es, y bueno, justamente lo que decíamos, esta semana, la actual, que es semana corta por el feriado del lunes pasado, la semana que viene también es una semana corta que tiene un feriado en el medio. Es el 2 de abril. Por eso también que se aplazaron también las definiciones. Claro, entonces, por eso estas 2 semanas, abril también es un mes complicado porque cayó Semana Santa, también viene después, o sea que la semana clave va a ser la del 8, esa de la que empieza el 7, del 7 hasta el 12, que son los días que es una semana completa, justamente. El 8 yo pido desde acá que no lo toquen mucho, porque nosotros tenemos la entrega de premios parlamentarios ese martes, así que no organicen nada justamente para que una lleve demasiado tiempo. Hay que por Libra y moratoria. No pidan eso, no pidan eso ahora. Para el 8 no. Igual el 8 es una fecha complicada porque el día siguiente estaría el paro. Claro. Aparte, así es. Pero bueno, la cuestión es hay bastante actividad igualmente a nivel de comisiones. Hubo bastante actividad, vamos a repasar lo que pasó en esta semana. Pero bueno, si bien decíamos que esta semana y la que viene van a ser 2 semanas más de actividad legislativa más dedicada a lo que son algunas de las comisiones,
Pero bueno, la semana que viene tenemos nada menos que la sesión prevista, veremos si se hace para tratar el tema de los jueces de la Corte Suprema, finalmente, y de eso nos va a hablar Daniela. Sí, así es. El 3 de abril es la fecha de la convocatoria. Hay que ver si consiguen quórum. Estamos todos hablando de que va a haber sesión, pero la verdad es que el desafío principal de la oposición es conseguir esos 37. ¿Por qué es un desafío, José? Porque claramente estamos hablando de que hay un sector de la oposición en el Senado que está completamente fragmentado, no solamente por una cuestión de que tiene que ver directamente con los candidatos de los que estamos hablando, sino también por una cuestión de internas dentro del peronismo, ¿verdad? Recordemos que Unión por la Patria, el interbloque tiene 34, está a 3 nada más de conseguir el quórum. Esos 3 se pueden conseguir fácilmente porque, bueno, abundan opositores en el Senado. Hay muchos en la Unión Cívica Radical, aunque no es mayoritario, pero también tienen el rol del ex libertario Francisco Paltroni y también el de la larretista del PRO Guadalupe Tagliaferri, con un fuerte mensaje en general de todo el Senado que tiene que ver con defender a la institución frente a las designaciones por decreto. El tema es que los comunicados llovieron con respecto al repudio de la avanzada del Ejecutivo con nombrar a los jueces en comisión. Ahora, los comunicados son una cosa, lo que hablan puertas adentro es algo completamente diferente. Ya el día que Villarroel oficializó la convocatoria para el 3 de abril, hubo un gesto muy importante del peronismo hacia el oficialismo que tiene que ver con este nuevo bloque que se creó, Convicción Federal, que tiene a Guillermo Andrada, catamarqueño, de Raúl Jalil a la cabeza, bueno, está integrantes, bueno, Moisés, está Salino, está Rejal. Entonces, esos 4 también se pueden sumar. Sergio Uñac, también de Gerardo Zamora, Claudia de Ledesma. Hay un número ahí dentro de Unión por la Patria, se habla entre 8 a 14 que podrían estar a favor del pliego de Ariel Lijo. No así el de Mansilla. El de Mansilla es como que es el que más consenso hay dentro del Senado para rechazarlo. Tiene, recordemos, 2 dictámenes de rechazo, en cambio el del Hijo tiene 1 a favor. Entonces hay una fragmentación. Es el que tiene mejores opiniones, es el más ponderado. Se me cayó la viroma. pero es el que menos posibilidades tiene porque, bueno, y está condenado por el hecho de haber más dicho que nada que no por iba a eso. asumir. Eso también divide mucho el radicalismo, José, porque dentro del radicalismo, si bien consideran la idoneidad o consideraban la idoneidad de Mansilla frente a la Corte, lo que ellos condenan es justamente eso. Ahora que él aceptó ser designado por decreto y había dicho que no, entonces ahora lo queremos rechazar. ¿Por qué? Para bajarlo de alguna manera. Esa es la postura principal, es que el Senado tiene la facultad última de aprobar o desaprobar a los jueces. El tema es que acá es donde entran los debates jurídicos, claro, que por supuesto no escapan a lo que es político, sobre si García Mansilla debería o no debería mantenerse frente a la Corte, aunque el Senado lo rechace eventualmente. Ahí estamos viendo las placas. Hubo un escrito de Manuel García Mansilla. Que interrumpa, ¿no? Pero lo técnico acá pasa a un segundo plano. Hay una decisión política que no logra, digamos, la oposición articular. Yo no sé a eso me refiero. Entiendo lo que decís de lo técnico o de lo más estrictamente jurídico. El gobierno dice que por más que sea rechazado, como ya juró, puede estar hasta el 30 de noviembre. El problema, la oposición, el problema lo tiene político. No es el discutir una coma menos, una coma más. No, por supuesto que no. El Senado no. La Corte es la que tiene que decidirlo. A eso es lo que voy. La última palabra es de la Corte Suprema. Y en cualquier caso, si se cuestiona si Mansilla debería seguir o no, eso lo tiene que decidir la Corte Suprema. A eso es lo que yo voy. Ahí entra lo técnico porque no hay precedentes tampoco. Lo que digo es, la oposición no puede articular un rechazo. Y ese es el problema político. Después podés discutir si sigue hasta el 30 de noviembre o no. Obvio. A ver, el primer desafío es conseguirle un quórum, es lo que decía al principio. No podés resolver sí, obvio. El tema es que la discusión es, a ver, Mansilla tiene muchísimas chances de ser rechazado. Si consiguen el quórum es lo más probable que se rechace. Ahora, porque además, recuerdo, necesitan 2/3 de los presentes para aprobarlo. Por lo tanto, necesitan 1/3. Con 1/3 lo bloquean y ahí lo rechazan. Y ese número puede ser muy chiquito. Yo creo que lo más probable es que hayan muchas ausencias por una cuestión de que nadie se quiere exponer, en este caso.
Y puede ser que las jugadas vayan por ese lado, por ausentarse o abstenerse, que en el Senado es lo mismo que las ausencias. El tema es que estás planteando vos, Pablo, que es nadie quiere dar la cara. Nadie quiere mostrar las cartas, entonces hay que ver si consiguen ese quórum para esta sesión. Ahora, yendo a la cuestión de lo que planteaba García Mansilla, que es la pregunta del millón, creo. ¿Qué es lo que pasaría si lo rechaza el Senado? No hay precedentes de esto, entonces acá es cuando se apelan a las distintas bibliotecas. En el caso de Mansilla, como les estaba mencionando más temprano, en el marco de esta causa que estaba ante el Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, que creo que lo promovieron unas ONG para declarar la inconstitucionalidad de la designación por decreto ante la Corte Suprema de Justicia. A propósito de los antecedentes, justamente, que los precedentes, justamente, recordemos, Ramos Padilla fue aquel juez que allá en el antecedente más cercano de designación de jueces por decreto, que fueron los de Rosenkrantz y Rosati, en el 2015, el 12 el decreto fue implementado el 13, creo el 13 de junio, y en ese momento Ramos Padilla lo frenó con una declaración de inconstitucionalidad. Lo que plantea Mansilla es un juez no puede remover otro juez. Lo que le marca es que no tiene potestad para justamente declarar la constitucionalidad de esto. Si vamos a las placas, vamos a ver qué es lo que planteaba García Mansilla. Esto, bueno, como les decía, era en el marco de esta causa para declarar la inconstitucionalidad. Él dijo que el ejercicio de una atribución que la Constitución Nacional le otorga expresamente al presidente, como son los nombramientos en comisión y la posterior toma de juramento por parte de la Corte, no puede ser considerada una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Esto haciendo referencia puntualmente a el artículo de la Constitución que le atribuye al presidente de la Nación la facultad de poder nombrar a jueces designados por decreto. Una facultad que justamente fue validada por la propia Corte, como dice Mansilla, a la hora de tomarle juramento. Esta es una de las principales defensas. Y pasamos a la otra placa. También menciona que el hecho de que la propia Corte Suprema le haya tomado juramento implica que la impugnación ya no se dirige exclusivamente contra el decreto, que lo designa por decreto en comisión, sino también contra el acto de la Corte por el cual se tomó ese juramento, ¿no? Esto es fuerte también, como que en algún punto de los cuestionamientos dice que le hacen a la designación por de decreto a la Corte haberlo legitimado, en algún punto es un ataque también a la propia Corte Suprema. Pero yo creo que, ¿sabes qué, José? Esto que está planteando es clave. Porque el problema justamente es ese. El problema de una futura eventual crisis de las instituciones tiene que ver con los cuestionamientos que se le van a hacer a la propia Corte Suprema de Justicia, si mantiene a un juez que hasta ahora tiene 2 dictámenes de rechazo. Claro, por eso. Una cosa es este planteo que hacen las organizaciones no gubernamentales es por la designación por decreto. Y la invalidación que da el Ramos Padilla es por atento a ese pedido, que me parece que es la expresión que merece de García Mansilla, o sea, que tiene que ver con esa invalidación, o sea, después lo posterior a que si después le voltea, esa es otro cantar, sí, si le voltean Por eso me parece que en este caso creo que le doy la derecha a García Mansilla. La defensa de García Mansilla es... lo que está sosteniendo es, bueno, ya no es solamente el decreto presidencial, es también la decisión de la Corte. Claro, me parece que ya es ese caso es el dato cerrado que agrega. Y es por eso justamente que el gobierno te dice, bueno, hasta el 30 de noviembre es inamovible. Por más que mañana rechacen el pliego. Claro, por eso, esa discusión me parece que ya es otra, porque ahí sí, por ahí te decimos, bueno, pero el Senado tiene potestad para sacarlo o para aprobarlo, ¿no? Esa es la pregunta del millón, a la que Mansilla obviamente no se va a expresar todavía. Sí. De hecho, nadie... A ver, los únicos que se refirieron a esto fueron los del gobierno. Guillermo Franco Enón varias veces ya dijo que para ellos corresponde que se mantenga hasta el 30 de noviembre, pero que también creo que hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, le preguntaron con respecto a esto, si no me equivoco, dijo, es un tema del Senado. Como que se desligan directamente de lo que pueda pasar porque ya no depende de ellos, ¿no? Obviamente que los cuestionamientos con respecto de si haber designado o no por decreto a un juez es constitucional o no, es una cuestión, te diría más bien, que ya la Corte claramente lo avaló porque ya está. O sea, yo con eso lo validó. Pero eso no quita que hayan, por supuesto, cuestionamientos que
tienen que ver con justamente la razón por la cual el Senado quiere impulsar esto. Porque recordemos que el Senado, hasta hace un par de semanas atrás, antes de que designe el presidente por decreto de los jueces, no quería sesionar por esto. Lo intentó el gobierno en 2 oportunidades en extraordinarias, lo incluyó en el temario. No quisieron sesionar. ¿Por qué quieren sesionar ahora? Para defender al Senado y justamente defender que no les parece correcto que el gobierno haya procedido con esta herramienta que es constitucional. Después, si moralmente o no, o si respeta el espíritu o no de la Constitución, es una cuestión debatible. Pero es una herramienta constitucional que se le atribuye al Poder Ejecutivo, sí, eso es una realidad. Acá lo que estamos viendo es cómo Mansilla, ya como miembro de la Corte, está defendiendo eso, por supuesto. Y si seguimos viendo las placas en su defensa, no sé si tenemos las placas, dice, un juez no puede remover a otro juez, y menos aún cuando la única manera de remover a un juez de la Corte Suprema es mediante el juicio político. Esta para mí es la frase de todo el escrito. Claro, porque él habla de que lo remuevan, no que no lo nombren. Ya está nombrado, ya juro. Ya está nombrado. La única forma de remover a un juez de la Corte Suprema es mediante el juicio político. ¿Esto qué quiere decir? Ahí es donde nos metemos en la otra pregunta, que es, ¿qué pasa si lo rechazan? Bueno, la postura del gobierno va en línea con esto. Al ya haber tomado juramento, al ya ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia por esta atribución que le otorga la Constitución al Poder Ejecutivo, corresponde que, según esta lectura, se mantenga hasta el 30 de noviembre, cuando termina el año legislativo, aunque el Senado rechace su pliego, porque ya no es vinculante con respecto de el nombramiento de este año que fue en comisión y que fue legitimado, porque recordemos que los nombramientos en comisión se dan cuando el Senado no se reúne o está en receso. Y esa vacante también se libera en el receso, que eso también es un dato importante. Claro. Una de las cuestiones que se discutía en su momento cuando se hablaba de si el hijo iba a asumir o no por decreto, tenía que ver con eso, con que una de las vacantes, que es la de Juan Carlos Maqueda, sí se liberó en receso, porque se jubiló a fines de año, pero la de Elena Hayton estaba vacante hace un montón de tiempo. Y entonces ahí también había como una cuestión interpretativa de la Constitución, si podía cubrir la vacante de ambos o si solamente el que se libera en receso, ¿no? Casi que el criterio de la Constitución le vino bárbaro a la Corte por hacer equilibrio. Entonces le da García Mansilla al gobierno, claro, pero no le da al hijo, no le da la licencia al hijo. No le da la licencia al hijo. Y políticamente es 1 y 1. Es 1 y 1, o sea, ahí se atajaron con esa cuestión jurídica, técnica, claro, pero también yo creo que es una cuestión también de... el hijo siempre fue el que quiso ser nombrado con acuerdo del Senado. Sí, es verdad. Siempre se dijo que él era el que estaba reclutando las firmas para el dictamen, que es el que se está buscando los votos. Incluso en el gobierno hoy se desligan como que es un tema de él, ¿no? A pesar de que es su candidato. Entonces, yo creo que siempre pensé que en algún punto, cuando Mansilla avala la decisión de la Corte de no darle la licencia al hijo, en algún punto es una especie de gesto hacia el hijo para que justamente no se meta en este embrollo. Y que ya que él tiene la posibilidad de tener su consenso en el Senado, que avance por esa vía que es la que prefería a él desde un principio. Pasa que el hijo, perdón, hay que redondear, sí, el hijo es Lorenzetti y ahí hay una guerra fría, pero bueno. Sí, totalmente. Así que sí, o sea, yo creo que lo importante de lo que fue el escrito de Mansilla, que se vio antes de ayer, que se dio a conocer el martes, tiene que ver con esto, ¿no? En la postura que pueda llegar a tomar él. Después, si él decide renunciar, por ejemplo, claro, si el Senado lo rechaza es otra cuestión, pero en principio él defiende que su designación en comisión es independiente de lo que decía el Senado. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa y después seguimos con más plenario.
momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
año, ya cumplió un año como diputada nacional. ¿Cuánto le cambió la vida desde entonces? ¿Cómo quiere que la recuerden cuando deje la actividad política? Segundo bloque de plenario, bueno, en una semana donde decíamos hubo mucha actividad en las comisiones y uno de los temas que se viene seguramente es el de la moratoria previsional. Recordemos que la semana pasada, el domingo pasado justamente, venció la moratoria instituida, lo hablábamos el viernes en un informe que hicimos, a partir del gobierno de Néstor Kirchner. Después hubo dos leyes sobre el tema, porque en el 2014 hubo una ley que fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, y después recordemos que periódicamente daban por ley, se prorrogaban justamente la vigencia de las moratorias previsionales. Justamente salvo esta última vez, este domingo, que el gobierno ya había anticipado que no iba a prorrogarla, había dicho que, bueno, quedaba claro que no tenía intenciones de hacerlo, y bueno, se confirmó finalmente. Recordemos, en los tiempos de Alberto Fernández, cuando no había el número suficiente en las cámaras para aprobarlo, estuvo durante mucho tiempo con media sanción, pero no estaban los votos para sacar la otra media sanción en la Cámara de Diputados. Hubo sesiones que se cayeron allá por finales de 2022, por ejemplo, y finalmente, bueno, se aprobó la última prórroga que tenía el 28 de febrero de 2023, en la única sesión extraordinaria que hubo ese año. Claro. Ese año, de 28 proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, de los cuales solamente se trataron 2 ese día. Pero bueno, vamos entonces a un informe que nos va a presentar Pablo sobre el tema. Sí, a ver, vamos a repasar un poco, va a ser un poco reiterativo porque en definitiva hay muchos proyectos presentados en línea con poder prorrogar esto que vos marcabas, señalabas y contabas, José, que es la moratoria previsional, es decir, la posibilidad de que aquellas personas que no han cumplido con todos los años de aporte, pero que ya están en edad de jubilarse, puedan en definitiva acceder a una jubilación en la Argentina, una jubilación mínima. Esto tiene mucho impacto sobre todo en la población femenina, porque no siempre llegan a cumplir bueno, con los 30 años de aporte. Pero bueno, hay distintos proyectos que básicamente lo que buscan es prorrogar la moratoria. Después también hay otros proyectos, digo, como por ejemplo el de Agustín Domingo, que lo que buscan en todo caso es reformular el sistema previsional como lo conocemos. A ver, por lo pronto hay un proyecto de Unión por la Patria que lo que busca es, ahí como lo dice la placa, prorrogar desde su vencimiento y por el término de 2 años la vigencia del capítulo 2 de la ley 27.705. Eso, de vuelta, tiene que ver con poder darle 2 años más, al igual que en el 2023, a esta moratoria previsional. Es un proyecto que está presentado por Leopoldo Moró, Sergio Palazzo, Sabrina Selva, es decir, por un sector de Unión por la Patria, claro, que básicamente lo que busca es, bueno, estirar 2 años más la moratoria previsional, de vuelta, para que todas aquellas personas que no cumplen con los 30 años de aporte puedan aún así
con un descuento mediante, porque no terminás de cobrar la jubilación entera, te van haciendo un descuento, es una moratoria, digamos, lo tenés que pagar, pero accedes al menos a una jubilación mínima sin haber tenido los 30 años de aporte y obviamente teniendo la edad de jubilarte, en el caso de las mujeres 60, en el caso de los hombres 65. También el próximo proyecto va en la misma línea, que es el de prorrogar, bueno, ahí los vemos justamente a los autores del proyecto, o por lo menos los firmantes, los principales firmantes, mucho más extenso. Hay otro proyecto que va exactamente en la misma línea, digamos, que también está presentado por una diputada del Unión por la Patria, pero que es Brenda Vargas Macchi, ¿sí? Que es una diputada que está referenciada en La Matanza, en el distrito de La Matanza, puntualmente o básicamente Fernando Espinosa, digo, y Verónica Magario, que son los jefes políticos del distrito peronista y que también tiene que ver con poder prorrogar durante 2 años el artículo 4, bueno, de la ley 27.705, que es la que recién mencionábamos. Después también hay un proyecto de la izquierda que es, bueno, tiene las firmas obviamente de los integrantes de la izquierda, de Nicolás del Caño, de Alejandro Vilca, bueno, de Vanina Biasi, de todo lo que tiene que ver con el FIT, con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y que de vuelta es poder extender durante 2 años esta moratoria que el 28 de febrero del 2023, ¿dijiste? Sí. El 28 de febrero del 2023, bueno, pudieron extenderse por 2 años más. Acá el problema obviamente tiene que ver con lo que tiene que ver con el impacto fiscal. El gobierno se rehúsa a darle bueno, una extensión a esta moratoria. Está claro que el principal ajuste o el ajuste fiscal viene en buena medida por lo que tiene que ver con el sistema previsional. Una parte muy importante de este superávit fiscal que enuncia el gobierno permanentemente tiene que ver con que las jubilaciones han ido, digamos, representando un porcentaje menor en lo que tiene que ver con el gasto del Estado, las erogaciones del Estado. El gobierno, en contrapartida, te dice que en términos de dólares creció, es verdad, pero aún aunque crezcan en términos de dólares, después tienen un menor poder adquisitivo. Eso, perdón, en línea con que la fórmula jubilatoria tiene que ver con la baja de la inflación, ¿no? Claro. Recordemos que Sí. se actualiza por IPC y al bajar la inflación, por supuesto que se convierte en un techo, digamos. Sí, es verdad. Claro, esta semana se anunció, por ejemplo, un aumento para la jubilación con el que corresponde y eran 5.000 pesos, nada más, a la mínima. Porque, bueno, hubo poca inflación y dio eso. Sí, y recordemos también, digo, en línea con esto que dice Dani, que el año pasado hubo una sesión, no hubo una sesión, hubo una fórmula. Un proyecto sancionado, Claro, un proyecto aprobado por ambas sancionado. cámaras. Exactamente, que valió el famoso mote de los 87 héroes, ¿no? Porque Sí. hubo 87 diputados que, bueno, blindaron el veto, sí, presidencial a esa nueva fórmula que obviamente hubiese recompuesto los haberes jubilatorios de otra manera, con mayor potencia, con mayor vigorosidad. Incluía, si no me equivoco, que se contemple dentro de la fórmula previsional la canasta básica Claro. y Claro. el índice, una variación anual por el RIPTE, ¿no? El índice de los salarios. Sí. Que lo que el gobierno planteó es eso más un empalme del 8,1%. Porque en el primer tramo del 2024 habían quedado desacoplados, Sí. ¿no? De hecho, Después, el cuando desacople empezó- de lo que fue el mes de diciembre nunca Ujú. se contempló directamente, que fue el peor mes de todos. Exacto, que tuvo 25 de inflación. 25. Y después sí hubo un intento de hacer un empalme desde a partir de enero del 2024. Ujú. El gobierno en un principio estaba en desacuerdo. Ese 8,1 ni siquiera tampoco contemplaba diciembre. No, por eso, a eso iba. No. O sea, solamente se contemplaba a partir de enero. O sea, todo lo que fue la inflación de diciembre, nadie hablaba de eso. Claro. Eso quedó O sea, ahí no en era, la nada. no era tanto pedir. pero- Bueno, el gobierno consideró que en principio en la Cámara de Diputados iba a rechazar de cuajo esta iniciativa, pero en el Senado sí estaban de acuerdo con impulsar el 8,1%,
Pero solamente si había una aprobación de ese proyecto del oficialismo que solamente contemplaba el 8,1%. Al no conseguir ese acuerdo y terminan sancionando este proyecto que incluía también la variación anual por RIPTE, la canasta básica, que el gobierno consideraba que era un agujero fiscal, porque básicamente la variación anual del RIPTE era imposible de calcular cuánto podía llegar a ser en términos de gasto fiscal. Entonces, directamente el presidente Javier Milei vetó totalmente el proyecto, a pesar de que habían amagado con estar de acuerdo con el 8,1%. Sí, había muchos proyectos, obviamente algunos que buscaban solamente cubrir la parte de los meses del verano, donde había quedado desacoplado, otros que contemplaban la evolución de la canasta básica de los jubilados, que obviamente es más cara que la canasta básica de una persona adulta, pero no adulta mayor, porque incluye medicamentos, porque incluye otra serie de cuestiones. Y aparecía obviamente también las críticas por parte del oficialismo en la línea o en la idea de, bueno, ahora que son oposición, quieren abrir la billetera, sobre todo para Unión por la Patria, ¿no? Ahora lo que no hicieron ustedes, ahora nos piden que lo hagamos nosotros. Ahí el bloque de Pichetto ahí tenía como una posición, si se quiere, más moderada. Pero bueno, la cuestión previsional está sobre la mesa. Hay también, esto lo mencionábamos al principio del programa, la idea de eventualmente llamar a una sesión en donde no solo entra la cuestión del caso Libra, sino emplazar a la Comisión de Presupuesto para poder empezar a tratar todos estos proyectos. Y recordemos además que hace bien poquito hubo una sesión convocada por Unión por la Patria y por el FIT que no reunió el quórum necesario para poder tratar justamente el emplazamiento de las comisiones y poder tratar lo que tenía que ver con la moratoria previsional. Sí. Tiene mucho... Por poquito, digo, no sí, por poquito, sí. Pero bueno, es un tema sensible. Es un tema sensible, obviamente, por lo social, por la dimensión social, y es un tema sensible, obviamente, por lo que tiene que ver con el impacto fiscal. Es un a tema, todos los gobiernos les duele en el bolsillo, dicho en el mejor de los sentidos, porque obviamente cuando vos mirás el presupuesto, lo que tiene que ver con lo previsional es el porcentaje más grande. Sí, pero eso sobre todo tiene que ver por el hecho de que, y que fue siempre un reproche de buena parte de la oposición que se opone a esto, que no comparte el tema de las moratorias permanentes, es que si bien, bueno, es tan importante que los dos tercios de los jubilados están por moratoria, o sea, no tienen los aportes suficientes. Mencionabas bien lo de Agustín Domingo, que presentó un proyecto. No es el único, hay otros proyectos también que tienen, él lo comparte con la diputada Torres, justamente, y tiene la idea de sumar años, o sea, contemplar los años que tenga cada uno trabajado, justamente, y bueno, a apuntarle a una PUAM, a ir a la PUAM, pero no la PUAM pelada como está, que recordemos, la pensión universal para adultos mayores, que se implementó en 2017, tiene que ver con un 80% del haber jubilatorio, la mínima y nada más. Y después tiene, o sea, es una idea buena en el sentido de que no es plata del tesoro, o sea, no afectás al sistema previsional, pero después tiene un montón de cosas que la afean, digamos, además de ser el 80%. Por ejemplo, no permite tener una pensión por viudez, no le permite trabajar al que hace uso de la PUAB, al que tiene una PUAB, no puede seguir trabajando como sí puede hacerlo un jubilado, por ejemplo, o sea, determinados elementos. Pero entonces el proyecto de Domingo y de otros que están presentando, y me parece que van a prosperar, de acá van a madurar a esa reunión que está prevista para el 9, ¿no? Sí, el 9. El 9 creo que van a ir con esos proyectos. No están en el temario, pero me parece que van a llevar esos proyectos que serían un poco, no necesariamente prorrogar esto que es ir al muere, a establecer alguna alternativa que contemple, pero no es lo mismo, decían, por ejemplo, aquel que tiene 29 años trabajados y no te sirvió de nada, no alcanzaste, estás hablando del proyecto que busca que se haga una especie de
proporcional a lo aportado. Que sea, claro, que sea un ingreso proporcional a la cantidad de años que aportaron. Claro. Sí. Ahí, digo, también hay definiciones políticas, digo, porque Mariano de los Heros, que era el titular del ANSES, fue eyectado por sugerir que se podría eventualmente avanzar en una reforma previsional. Claro. Ahí yo creo y que ahí el presidente le dice... Desde los tiempos los manejo yo. Le está dando la tecla, Claro. la tecla justo con esto, porque tiene que ver con lo de los años de aportes, ¿no? Y claro, sí, Justamente. obvio. Con la Tenemos sustentabilidad. un problema de informalidad en Sustentabilidad. Argentina que no solamente hoy afecta a los jubilados de hoy, puntualmente, pero que afecta a todo el resto de las generaciones. Nosotros Nosotros también. a nosotros en el futuro, querés decir. Claramente es lo que siempre dicen, ¿no? Es un tema que siempre se le ponen parches. Y ahí la postura del gobierno es muy firme. Sin una reforma laboral no se puede ni pensar en una reforma previsional. Porque no soluciona el problema de fondo. Y hubo una reforma laboral que se aprobó en el marco de lo que fue la ley Bases. Una reforma laboral muy chiquitita al lado de lo que querían impulsar originalmente. Una reforma laboral que aparte dejó de lado una reforma sindical, ¿no? Que abanderó mucho la UCR. Y que hay que ver si va a ser parte de la agenda este año en algún momento, ¿no? Cuesta creerlo. Cuesta creerlo. Año electoral, además. Veremos si le podemos creer en este caso a lo que hablábamos al principio del programa, que es el acuerdo que avanza con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente va todo, por lo que anuncian, va todo bien. Y ya inclusive hoy fue la novedad, lo que decíamos al principio, se conoció el monto que otorgará el Fondo Monetario. Y bueno, pero veamos lo que decía al respecto el ministro Luis Caputo. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Escuchábamos al ministro de Economía justamente diciendo lo que viene diciendo ya el presidente de la Nación en la inauguración del periodo ordinario, que cuál es el destino de esos fondos, que es para reforzar las reservas del Banco Central. La cuestión justamente está en el hecho de que, cómo se va, en qué momento se va a anunciar la rúbrica del acuerdo. ¿Y cuándo va y de qué manera se van a entregar esos 20.000 millones? Yo creo que el dato también tiene que ver con que esos 20.000 millones van a ser extra a los 44.000 millones que serían del refinanciamiento del acuerdo anterior. Y eso te van a ir dando la plata para ir pagando. Claro, porque eso era un poco lo que se especulaba. Creo que había salido Bloomberg con la noticia de que iban a ser 20.000 millones hace un par de días. Sí. Y lo que se especulaba es, bueno, está bien, pero esos 20.000 millones, ¿cuánto van a ser fondos frescos y cuánto va a ser para refinanciar? Bueno, el dato de hoy tiene que ver con eso, que esos 20.000 millones van a ser extra a los 44.000 millones que tienen que ver con el acuerdo. En ese sentido, lo que queda por definir, José, tiene que ver, primero que esto es algo que, como bien dijiste vos al principio del programa, lo adelanta el ministro de Economía para darle una calma a los mercados, para hacerle un guiño. Esto no quiere decir que el Fondo Monetario Internacional haya confirmado este monto, aunque no veo por qué no se lo confirmen, ¿no? Si efectivamente, obviamente que necesita primero charlarlo con el directorio y ahí es cuando se acuerda. Efectivamente, salió a hablar la vocera del FMI hoy, obvio que no lo confirmó. Porque ¿cómo lo va a confirmar si todavía no se reunió el board? Claro, o sea, tiene que tener primero ese guiño, pero yo creo que lo que dijo en algún punto es darle una muy buena señal al gobierno de que efectivamente eso que van a negociar, eso que van a pedir, se los van a terminar aprobando. Después también queda definir cuál va a ser esa secuencia de los desembolsos, ¿no? Porque se hablaba, ella creo que dijo, la vocera del FMI dijo que iban a ser en cuotas.
y a partir de esa secuencia de desembolsos se puede más o menos tener una definición de un pronóstico de cuándo puede llegar a ser esa salida, eventual salida del cepo que el gobierno quiere para este año, si es que efectivamente sucede. Así que bueno, quedan todavía definiciones para que trasciendan, pero ya empezó, estamos a, como bien dijiste, 8 días, una semana desde que se aprobó el DNU, y ya empezaron a haber definiciones fuertes, ¿no, José? Claro. Y un empujoncito más se le dio esta semana con la charla que mantuvo el presidente de la Nación con Emmanuel Macron, charla telefónica, justamente para recibir el apoyo de un jugador muy importante en el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, lo tradujo ya. Ya tenemos, por lo menos, contamos con Trump y contamos con Macron. Sí, me parece un poco la idea es arrastrar a Europa. No sé si arrastrar a Europa, pero digo, porque por ahí Francia tiene un porcentaje, Estados Unidos es el que mayor porcentaje tiene de peso en el fondo, Francia tiene 4%, pero bueno, si logran unificar una posición en Europa, tal vez es más sencillo y es más fácil. Sí, Alemania y Japón siempre no son los que... ¿Cómo? Alemania y Japón siempre son los que no nos tienen confianza. Claro. No sé por qué. No sé por qué será. Tal vez porque hubo 27 acuerdos previamente que no funcionaron. Tal vez. Tal vez. Pero no sé, bueno, es una pequeña pista que podemos llegar a tener. Pero al margen de eso, no, la cuestión, digo claramente quedan un montón de cosas a determinar. Me parece que lo que preocupa es la cuestión cambiaria. Claro. Sí, porque ahí está, si levantás el cepo o no, si podés intervenir o no podés intervenir. ¿Cómo va a ser ese salto? ¿Va a ser brusco? ¿No va a ser brusco? Digamos, ¿vas a una flotación? ¿A qué esquema vas? Claro. Entonces, hoy Adorni dijo algo así como 20.000 de libre disponibilidad. Yo me permito tener mis reservas. Y habrá que ver, aparte... la redundancia lo de reservas, pero... ¿no? Porque, digamos, si vos podés eso... Sí, libremente ponerlo en el mercado de cambio, no creo que sea tan fácil. No. Y la posibilidad de salir del cepo, ¿qué chances le ven con esto? Y yo creo que es la hoja de ruta. El tema es cuándo. Es cuándo y cómo. No será antes de las elecciones, seguramente. Bueno, el presidente mismo dijo antes del 31 de diciembre. Claro. Podría ser antes de las elecciones. Ajá. Yo postergaría. Pero bueno, sí. Yo soy Pablo. ¿De diciembre? Después de las elecciones. Y ponerle en noviembre. Ah, claro. Después. Claro. Sí. No sea cosa que tengas un disgusto, claro. Mirá si no te sale lo bien que crees que te va a salir. Seguro. Vamos ahora a un breve corte y después seguimos con más plenario. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ya cumplió un año como diputada nacional. ¿Cuánto le cambió la vida desde entonces? ¿Cómo quiere que la recuerden cuando deje la actividad política?
tercer bloque de plenario. Les decíamos que bueno, hubo mucha actividad durante esta semana en las comisiones, entre ellas, por ejemplo, ayer una de las que se reunió fue la Comisión de Minería, que, bueno, atendiendo una cuestión que interesa mucho. Es una comisión que se reúne bastante poco, pero tiene, cada vez que lo hace, recibe informes, recibe a los funcionarios. Es una comisión a la que los funcionarios van. Al punto tal que en este caso fue Luis Lucero, que es el secretario de Minería, otros además fueron representantes de varias provincias, las provincias mineras, y también empresarios, y bueno, dieron todo un panorama de de la minería actual en el país y los emprendimientos que están en marcha por ejemplo, las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Santa Cruz, que son casi todas las provincias mineras, porque alguna más también tiene algo de minería, o digo, por ejemplo, el caso de Chubut, Río Negro, Río Negro algo de minería debe tener, pero bueno, han tenido también problemas con el tema de impulsar leyes mineras. Y bueno, estuvieron presentes entonces los funcionarios, donde no estuvieron presentes funcionarios fue en la Comisión de Obras Públicas que se realizó el día anterior, el martes pasado. Claro, por el tema de vialidad. Vialidad, ¿no? sí. Y el financiamiento de vialidad, sí, exacto. Así es, en esa por lo menos no concurrió. Pero bueno, ahora para hablar del tema de la actividad en comisión, en las sesiones que vienen, las sesiones que pasaron, bueno, ahora nos vamos a la provincia de Córdoba. Y estamos en comunicación con la diputada del radicalismo, Soledad Carrizo. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. Hola José, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muy bien, diputada. Y bueno, justamente estábamos mirando un proyecto suyo que tiene que ver con la democratización de sindicatos y obras sociales, que usted lo ha presentado. No sé si lo ha representado nuevamente, pero justamente, bueno, el año pasado estuvieron cerca de llegar al recinto con ese paquete de leyes. Trabajaron mucho a lo largo del año. ¿Qué expectativas tiene para este año, para que finalmente vean la luz esas iniciativas? Sí, la verdad que, bueno, José, en cada año el tema va tomando relevancia cuando, bueno, estamos ante medidas donde toda la sociedad queda paralizada con una decisión a veces de la CGT de convocar este es el tercer paro que le hacen a este gobierno y muchas veces en silencio cuando ellos han gobernado el partido digamos, al cual pertenecen, ¿no? Y la gente vuelve a reflotar estos temas que por ahí, bueno, en lo personal lo vengo presentando hace muchos años, como bien lo dijiste, es una representación de proyectos porque nunca habíamos podido lograr que se trate ni siquiera en asesores de la Comisión de Trabajo. Este año, como con la presidencia de Martín Tetaz, bueno, abrió esta comisión a que se discutan estos temas y logramos casi un dictamen, nos faltó una firma para poder llevarlo al recinto, donde se hicieron la unificación de varios proyectos, entre los cuales estaba el mío, que bueno, habla de la democratización sindical, que simplemente estipula la necesidad de ponerle límites a las reelecciones indefinidas de los secretarios gremiales. Recordemos que hay secretarios que tienen más de 50 años o de 38 años en cada uno de sus sindicatos y establecer 4 años con posibilidad de 4 años más y luego dejar un periodo ahí de alternancia y también declarar la incompatibilidad de que estos mismos secretarios sean los que administren las obras sociales, porque realmente esto, bueno, la incompatibilidad va de la mano del volumen patrimonial que esto implica, ¿no? Manejar cada uno de los sindicatos o de las obras sociales y esa mezcla que puede darse o interacción entre uno u otro no hace bien, sobre todo para los afiliados o para los que son afiliados a su sindicato. Así que ojalá este año podamos avanzar. De hecho, José, el martes el presidente de la comisión ha convocado... El martes primero, sí. Exacto, a una reunión por otros proyectos que hablan sobre la eliminación del aporte
solidario, que es el aporte obligatorio que le hacen hacer a los trabajadores más allá de que estén afiliados o no al gremio, y que esto también es un tema que va a traer grandes discusiones, pero que es necesario también poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué se hace con ese fondo cautivo que tienen del 2% o 1,5% en cada uno de los trabajadores asalariados y que llegan al patrimonio de los sindicatos y que nadie sabe qué es lo que verdaderamente, digamos, la ley habla de que tiene que volver en capacitación, en formación y utilización para el trabajador, pero la verdad que, bueno, son fondos muy grandes y que, bueno, ojalá podamos avanzar en esto se ha convocado con esta mirada. Veremos si podemos lograr avanzar con un dictamen sobre, digamos, o otros temas que van a estar en materia de agenda pública y que es necesario ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ahora, justamente, una de las cuestiones que se decían que se había frenado el año pasado fue porque había una suerte de acuerdo con la CGT, por ejemplo, por eso no avanzaron estos proyectos. ¿Cree que entonces el anuncio del paro, que va a ser el tercer paro, son cuestiones que, bueno, permiten avanzar justamente con lo que se le había puesto un freno? Bueno, la verdad que es muy importante que también el oficialismo o el gobierno tome una decisión definitiva de ir a dar esta discusión, que es una discusión que viene de hace años. Recordemos, Alfonsín quiso hacerlo con la ley Muchi y fracasó por el poder que tienen estas organizaciones. Argentina es uno de los lugares con mayor, digamos, con mayor índice o tasa de sindicalización, pero también está dentro del top 10 de los más deslegitimados estas organizaciones, junto con el Poder Judicial, junto con el Poder Legislativo. La misma gente ya no cree en esta representación. Entonces, creo que es necesario que el gobierno se anime a dar esta discusión, que no se deje extorsionar, que definitivamente tome la decisión como dijo el presidente en su primer discurso, de ir con leyes que van al corazón de lo que son, de la denominación de las castas. Bueno, esto es parte de la discusión que ponemos, que lo hizo a través de un DNU y que después volvió marcha atrás y que después se incorporó en la ley base por pedido del radicalismo y que tuvimos que, lamentablemente, volver a aceptar que se saquen algunos capítulos porque había diputados de extracción peronista, dialoguistas, que no acompañaban la ley base, sino se sacaban y que hacían claramente lobby a favor de los sindicatos. Entonces, la verdad que ojalá, si hay un oficialismo decidido a dar esta pelea, nos van a tener de aliados, vamos a estar, lo que lo venimos plegonando hace mucho tiempo, para dar esta discusión. Y también yo creo que el sindicalismo tendría que tomar la bandera desde el otro lado, es decir, tendría que ser una bandera para que justamente ellos planteen una escucha activa de lo que la sociedad está pidiendo y mostrarse que se animan a ayornarse, que se animan a dar una discusión que Argentina necesita. Ojalá estén a la altura y podamos lograr esta combinación de una gran mayoría que está decidida a avanzar, que somos muchos diputados, y un oficialismo que por ahí lo tomamos un poco dubitativo o bien, no está exento de extorsiones ni de presiones, claro, que sabemos que esta es la marcha de las gestiones, porque a todo gobierno no peronista, lamentablemente el sindicalismo siempre le ha puesto la pata en la rueda. Así que esperemos que esto pueda avanzar y definitivamente, que llegue a tener media sanción, por lo menos en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo le va? La saluda Daniela Romero. En línea con la cuestión gremial y todo lo que fue la reforma laboral del tratamiento de la ley base, es que un poco lo estábamos mencionando en el programa más temprano, porque ahora se vuelve a poner sobre la mesa a raíz de todas las iniciativas que tienen que ver con la cuestión previsional, que empieza a tratar la semana que viene o la otra, si no me equivoco, la Cámara, por el tema de la moratoria, entre otros proyectos.
Yo le quería consultar, ustedes trabajaron en su momento con el gobierno para idear la reforma laboral, que quedó muy chica en comparación a lo que querían inicialmente, ¿no? Desde su bloque, entiendo. ¿Usted cree que es viable avanzar hacia una reforma laboral este año? ¿Tienen conversaciones con el Ejecutivo con respecto a esto? A ver, se cortó. perdió? Bueno, mientras tratamos de recuperar la comunicación con la diputada Soledad Carrizo, bueno, que recordemos, ella es miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo, justamente, por eso hacía tanto hincapié y hacíamos referencia a esta propuesta de democratizar los sindicatos que se trabajó durante todo el año pasado, se trabajó mucho en la comisión de Martín Tetaz. Correcto. Y si mal no recuerdo, fue uno de los temas que había anunciado en las leyes anticasta, justamente, el presidente. Pero bueno, volvemos acá, recuperamos la comunicación con la diputada. Diputada, ¿llegó a escuchar mi pregunta? Mira, escuché hasta el momento que dijiste que que quedó chica la reforma. Sí, en relación a lo que... ahí se cortó. En relación, claro, a lo que estaban ustedes impulsando, ¿no? Desde la Unión Cívica Radical, lo que le preguntaba era si que ahora el tema se vuelve a poner sobre la mesa en relación a todos los proyectos previsionales que están queriendo impulsar acá en la Cámara de Diputados, y si usted cree que a raíz de esto se vuelve a poner sobre la mesa una reforma laboral, si es algo que ustedes han trabajado o están buscando trabajar con el gobierno para este año. Mira, nosotros vamos a seguir intentando trabajar sobre varios temas laborales, ya sea de manera integral o bien por temas específicos que creo que por ahí dan un poco más de resultado, porque a veces cuando uno quiere hacer un cambio mayor es como que hay más resistencia, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente hay que aprovechar esta primera etapa del año que vamos a tener la posibilidad de seguir, ya que no hay pasos, sobre todo paso nacional, y sí creo que es muy importante lo que dijiste vos, que bueno, la semana que viene está convocado, no esta, la otra, el 8 de abril, la presidenta de la Comisión de Previsional, Gabriela Brouwer de Koning, es diputada del radicalismo, convocó a comenzar a discutir las distintas propuestas que se han llevado hacia adelante con motivo de que se culmina la moratoria previsional, y entendiendo que hay una franja, sobre todo las mujeres, que son las más perjudicadas en esta situación, pero para buscar un sistema equitativo que no implique tampoco de financiación del sistema. Así que hay varias propuestas y sé que va a empezar una tarea de varias comisiones informativas importantes que ojalá podamos lograr, porque esto también nosotros lo planteamos como una alternativa en la ley base, cuando se quería eliminar directamente esta moratoria en aquel mes de enero, cuando sabíamos que le quedaba un año y pico, y pedíamos que no se eliminara, y si no, que se planteara un sistema sustituto que cumpliera con estas condiciones, sobre todo lo del equilibrio del sistema previsional. Así que ojalá podamos llegar a buen término con eso, entendiendo puentes con el oficialismo, donde sabemos que el oficialismo está trabajando sobre una reforma previsional. Así que, bueno, ojalá podamos coincidir en la agenda, porque es necesario darle esta vuelta también de tuerca a este tema previsional, ¿no? Muchas gracias, diputada. Le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros. Bueno, era la diputada Soledad Carrizo, bueno, secretaria parlamentaria del bloque de Rodrigo de Loredo. Claro. O de la UCR en realidad, ¿no? De la UCR, justamente. La UCR oficial. De la UCR oficial, sí. Así es, así que es miembro también de la Comisión de Legislación de Trabajo. Perdón, era también de cuando estaba Mario Negri, ¿o no? La secretaria parlamentaria. Creo que sí. Creo que sí. Es un detalle. La particularidad, ya que estamos en detalle, bueno, y la prima es secretaria parlamentaria del otro bloque, de Democracia para Siempre. Ah, no tenía ese dato. Carla Carrizo. Así que las Carrizo... No sabía que eran... Son primas, sí. No sabía que eran primas, mirá. Sí, primas. Como Carrizo tampoco es un apellido, sí. Claro, relativamente común o frecuente. Y las dos radicales. Las dos radicales. Pero de los bandos opuestos.
Claro, en este caso, ahora sí, pero bueno. Para siempre, la otra vez. Se llevan bien igualmente. Bueno, son las primas. Asumiría que las cuestiones políticas no se interfieren en esa relación. Así es, sí. Veremos. Comerán asado juntas. Claro, Han compartido bloque durante tanto tiempo. Claro. Ahora, la ruptura lleva menos de un año. Es verdad, sí, es reciente la ruptura. Sí, muy reciente. Así es. ¿Por dónde seguimos entonces? Me habían dicho, yo no lo alcancé a escuchar bien, pero por la Comisión de Minería estábamos. Estábamos hablando, sí, justamente, repasando un poco las comisiones que había habido esta semana, ¿no? Vos mencionabas la de Minería, que habían venido varios funcionarios. La Minería tiene un poco ese funcionamiento, ¿no? Como de mucha exposición. No es una comisión que sea muy activa o que emita muchos despachos o muchos dictámenes, pero siempre que se la ve activa va en esa línea de poder exponer con ministros o con funcionarios muchas veces de las provincias estas que mencionabas vos, que son las cordilleranas, que son donde se explota más la minería. Y al punto tal que el presidente de la comisión es el mismo que estaba antes durante la Gualberto gestión Allende, anterior, ¿no? Gualberto Allende. Y ayer, entre tantas personalidades que estuvieron presentes, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es riojano, una provincia minera. Lo escuchamos, a ver qué es lo que decía. Muchas gracias por la invitación, Gualberto. Luis, que lo he molestado durante un año y pico para empezar a conocer algunos detalles que tiene la industria. Vengo de una provincia minera, porque tiene mucho potencial en términos de minería, pero no conozco el rubro. Vengo, como saben, del sector privado, pero hay cuestiones que tienen muchísimas particularidades, como la minería. Y veo, acá representadas la mayoría de las provincias, Catamarca, La Rioja, Nancy de San Juan, Gualberto, José Peluc, trabajamos juntos en nuestro bloque, Licho, Mendoza, en fin, Jujuy, Colo. Agradezco y celebro esta reunión de comisión que, como decía el señor secretario, están juntos el sector público y el sector privado. Nosotros somos los que legislamos y el sector privado es el que invierte. Y o sea que está en nuestras manos generar las condiciones de sustentabilidad de este tipo de inversiones que son a largo plazo, ¿no? Vienen las empresas y entierran muchísimo dinero y empiezan a ver los frutos no menos o no antes de los 5 años. Este dato no es menor y hago un pequeño aparte en esta cuestión. El RIGI, famoso RIGI que salió dentro de la ley de base de este régimen, más allá de lo importante que es para la industria, habla de nuestro fracaso en términos políticos. Viene a ser el parche a un sistema que no pudimos generar condiciones de estabilidad de manera natural y permanente en torno a la inversión de los capitales. O sea, lejos de incentivar o de seducir a los capitales durante mucho tiempo, la Argentina los ha ahuyentado. Y esto sigue pasando en algunas provincias. Yo, como parte de un gobierno que tiene 1 año y 3 meses a cargo la Argentina, el mensaje es: tratemos de trabajar conjuntamente, articulada y coordinadamente, municipios, provincias y nación, en pos de lograr la mayor cantidad de inversiones en nuestro país, que nos está mirando literalmente el mundo. Son los mensajes que llegan desde todos los sectores vinculados a lo que es minería y oil and gas también, pero bueno, hoy estamos en el tema minería. Son fabulosos. Tenemos una oportunidad, inédita para la historia de nuestro país, de dar un paso adelante en este rubro de la economía que
tanto necesita el mundo de los minerales. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, legislemos en pos de no ahuyentar los capitales, pues son ellos los que van a generar trabajo, van a generar regalías y van a generar mejores condiciones de vida para 47 millones de argentinos, más allá de que no todas las provincias son mineras. Tenemos que hacernos el propósito de lograr condiciones permanentes y sustentables para que aquel que quiera venir a invertir en la Argentina sepa cuáles son las condiciones y que no se las vamos a cambiar a mitad de camino como hizo la Argentina durante los últimos 20 años, que modificaba las reglas todos los años, más allá de las condiciones macroeconómicas que han sido bastante desfavorables. Así que celebro esta reunión, le agradezco de nuevo a Gualberto, al secretario por estar, a todos los diputados, a José que me ha insistido permanentemente. Yo vengo de otra reunión, suspendí para poder estar presente hoy. Muchas gracias por esto y que sigamos con este tipo de reuniones en pos de articular mejores políticas para obtener mejores resultados y mejores condiciones de vida para nuestra gente. Muchas gracias. Escuchábamos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se hizo presente, como él mismo decía, en la Comisión de Minería. Bueno, está teniendo mayor protagonismo a nivel comisión, es algo que no venía haciendo, pero, por ejemplo, la semana anterior, si mal no recuerdo, estuvo en la Comisión de DNU, ¿no? Estuvo presente. Estuvo presente en la bicameral, sí. De hecho fue, bueno, me enteré hace poco que la presencia del presidente de la Cámara en esa comisión fue clave. Porque tanto él como el vicejefe de gabinete José Rolandi, que también llegó en ese momento en donde, recordemos que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo debía dictaminar sobre el decreto de necesidad de urgencia para que pueda llevar a cabo la sesión del día siguiente, ¿no? Sin el dictamen de la comisión no había sesión para aprobar esa autorización para proceder con el acuerdo con el fondo. Y estaban las dudas, lo hablamos mucho acá, José, porque bueno, estaba Francisco Paltroni que tenía que inclinar la balanza, ¿no? Tenían 8 firmas aseguradas, pero necesitaban una 9ª firma y finalmente resolvieron que Paltroni firmara un dictamen de rechazo. Sin esa firma de rechazo de Paltroni no hubiese habido dictamen de la comisión, no hubiese habido sesión el miércoles y hoy no hubiésemos estado hablando de... o al menos no hubiésemos estado hablando hoy. Yo creo que... Sí, igual se iba a dar, pero... Sí iba a dar eventualmente, ¿no? Pero bueno... Eso, en relación al acuerdo con el fondo. Fue Martín Menem y fue José Rolandi, según tengo entendido, que los que convencieron a Paltroni de que ponga efectivamente esa firma. Así es. Bueno, final para este programa de hoy. Pablo, nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto el martes que viene. Daniela, nos vemos el lunes. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli, y su equipo de Pasos Perdidos. Hasta mañana.